Pablo Llanes es licenciado en Economía y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. También ha dictado cátedra en el posgrado de la Facultad de Economía. Es autor de diversos libros y artículos sobre desarrollo social y económico, ciudad y ciudadanía, y la formulación y evaluación de políticas con perspectiva de derechos humanos, que se han publicado en México, Estados Unidos, España, India y Uruguay. Por más de una década, laboró en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de la ONU, primero como jefe de la Unidad de Desarrollo Social y después como coordinador de investigaciones de la CEPAL para México, Centroamérica, Cuba, Haití y República Dominicana. Fundó y fue el primer director general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Fue secretario técnico del Consejo Asesor de Clara Brugada durante su campaña para la jefatura de gobierno y es ahora titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Aquí estamos con Pablo Llanes, un enorme gusto tenerte. Muchas aquí. gracias, John. Un placer mío. No, pues es la casa de todos los mexicanos aquí, la UNAM, un privilegio tenerte. Ya el nuevo secretario de Educación, Tecnología y Ciencia SECTEI, e Innovación. Ciencia e Innovación, todo junto, el SECTEI, Sectei. de la Ciudad de México. Obviamente nos interesa mucho escucharte desde la UNAM. Yo te conozco también desde tiempo, tienes una trayectoria muy importante como economista, fíjate. Y todos los temas sociales, yo diría. ¿Sí? Sí, he trabajado muchos temas sociales. Estuviste, como vimos ahorita en la biografía, en la CEPAL, muchos años también en el gobierno de la Ciudad de México. Así es. El tema de la desigualdad, la participación social, la educación, pues te ha acompañado desde siempre, ¿no? Así es. ¿Qué es la novedad? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, ahorita con Clara Brugada van a haber novedades contigo, pero históricamente estos 25 años de gobiernos de izquierda, ¿qué es lo que ha pasado en la Ciudad de México? ¿Estamos mejor que antes? No, yo creo que indudablemente, o sea, la Ciudad de México se ha convertido, consolidado, diría yo, como el gran espacio de innovación y transformación social, el gran laboratorio de nuevas políticas, que además se van replicando y se van escalando a nivel nacional. Es muy claro, por ejemplo, la pensión de adultos mayores. La pensión de adultos mayores pues nació en la Ciudad de México y ahora es un derecho constitucional, por cierto, a escala nacional. Lo mismo va a suceder ahora con Mi Beca para Empezar, que se construyó en la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa, luego en el conjunto de la ciudad, y ahora la presidenta Sheinbaum lo va a llevar a escala nacional. O podríamos también de derechos civiles importantes como el matrimonio de personas del mismo sexo, o avances muy importantes en políticas de igualdad de género como la interrupción legal del embarazo, etc. Entonces la ciudad pues evidentemente es un gran espacio de reflexión, de transformación, de acción, que ha generado referencia a nivel nacional e internacional, y al mismo tiempo pues no nos damos por satisfechos, o sea, no consideramos que hayamos alcanzado el óptimo del bienestar, que esta es una labor pues permanente, constante, en la cual hay que profundizar en el reconocimiento, goce de derechos y en construir no solo políticas y programas innovadoras, sino el Estado social de derechos, Sí. el estado de bienestar de la Ciudad de México. Y este espíritu crítico, progresista, innovador de la Ciudad de México, ¿cómo lo explicas? ¿Es por las grandes migraciones de los 70s a los 80s? ¿Es por su conectividad con el mundo globalizado? ¿Dónde ubicas ese excepcionalismo de la Ciudad de México? Bueno, no sé si sea tan excepcional, pero sí es Ajá. un activismo Claro. progresista de la ciudad. Yo creo que tiene que ver mucho con la historia política de la ciudad. O sea, la ciudad ha sido un bastión liberal durante mucho tiempo. Los saldos de largo plazo de los cambios sociales y las movilizaciones sociales, pues los estamos disfrutando ahora. Tendríamos que conectar los grandes cambios sociales con pues, la ruptura que representó el movimiento del 68
pero también la Ciudad de México fue epicentro de movimientos sociales muy relevantes, o sea, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento médico, el movimiento electricista, los grandes movimientos estudiantiles. Urbano popular. Y el movimiento urbano popular, en fin, es una ciudad políticamente muy activa, con una historia de lucha, de innovación, de transformación, que pues se va consolidando. Alguien nos decía respecto al caso una amiga común, Rocío Lombera, me decía el día de ayer en una exposición, el gobierno de Iztapalapa es un movimiento popular hecho gobierno, y eso explica muchas de las transformaciones que se han hecho. ¿Pero qué revela esto? Que las transformaciones van acompañadas de sociedades movilizadas, Sí. de sociedades activas, de sociedades críticas, y en este proceso de interrelación entre movimientos sociales, movimientos políticos e instituciones, pues se va avanzando, sin nunca dejar de tener presente lo que falta y las aspiraciones a las que queremos llegar. Y la llegada de Clara Brugada, que es gran amiga, aquí mismo ha estado exponiendo sus proyectos, sus ideas, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué especial? ¿Qué nuevo? ¿Qué ofrece? ¿Qué ofreció Clara y qué va a hacer? Bueno, yo creo primero que Clara obtuvo una victoria contundente, una victoria basada además en un voto esperanzado en continuar con procesos de transformación y llevarlos a nuevos niveles. O sea, no es casual que alguien que viene de una lucha larga, que no es una candidatura surgida al calor de los últimos días, con una trayectoria muy importante en el movimiento urbano popular, tú lo conoces muy bien, el papel de Clara en la CONAMUP y todos los movimientos urbanos populares, su labor como legisladora, su labor como funcionaria pública, tanto en la Procuraduría Social como en la delegación primero y posteriormente en la Alcaldía de Iztapalapa, pues refleja un fenómeno social que me gusta decirlo así, viene de lejos y va a llegar lejos. No es un proceso, es un proceso de mucha consistencia en términos de trayectoria. Se rompió ahora en 24 el muro de Pejín. Terrible, ¿no? La verdad es que en 2021, ¿no? Se hablaba de que la ciudad estaba de un lado y otro, dividida en dos partes, ¿no? El oriente y el oeste. Que había este muro de los pejistas de un lado y los fifís del otro lado. Y se buscó en 2024 conquistar a toda la ciudad. Y por las estadísticas que yo estaba viendo, es que Clara Brugada sí conquistó toda la ciudad, con algunas bolsas excepcionales, pero ¿cómo va eso de la ciudad dividida? ¿Vamos a poder gobernar para todos? Bueno, ¿O va a seguir esta polarización? No, Clara ha sido muy enfática en el sentido de que es un gobierno incluyente, es un gobierno para todos, para todas, un gobierno con participación, diálogo, construcción de acuerdos, y además pues expresa una coalición política muy social y política muy amplia que le dio el respaldo a Clara Brugada, que obtuvo casi 2.900.000 votos, comparado con el 2021, digamos, obtuvo 1 millón de votos más de los que en ese momento Moreno obtuvo Morena y la coalición que le acompañó. Y los estudios que ha habido sobre el perfil de los y las votantes, tanto de Clara como de Claudia, reflejan que, salvo muy identificados grupos sociales, en realidad fue una votación transversal. Fue una votación en donde muchos sectores de muy diversa condición social apostaron por este proceso de cambio. Por eso el 2024 no fue la repetición del 2021, y no deja de ser llamativo que la coalición opositora en el 2021 sacó casi los mismos votos en el 2024. Claro. O sea, como que no, que llegó a su tope, a su techo, y en cambio la coalición social que impulsó y respaldó la candidatura de Clara, pues obtuvo un crecimiento de voto muy importante. Algunos dicen que era voto oculto. Yo digo que fue un poco más de un voto dormido, que se movilizó
y se manifestó. Para mí es una mayoría social que se expresó Sí. como mayoría electoral. No, y también la gente confunde Twitter con la opinión pública, ¿no? Entonces creen que realmente es mitad y crean algunas mentiras que se generan. Pero sí, me quedó clarísimo que, claro, que si bien viene de Iztapalapa con un gobierno maravilloso, con éxitos y avances muy concretos, también logró un consenso, bueno, una gran mayoría, y que esta oposición que está pues, muy enojada, realmente terminó siendo menor a lo que era, aunque como se proyectaba, pues, ¿no? No, y tiene una proporción importante, se asume Así es. la diversidad y pluralidad política de la ciudad, de eso no hay duda. Pero a mí sí me gustaría enfatizar el lado simbólico. O sea, que la gobernante de Iztapalapa gobierne la ciudad, tiene una carga simbólica muy Así importante, que es no solo el movimiento popular, urbano popular, que ha venido durante mucho tiempo pugnando por transformaciones profundas bajo el paradigma de derecho a la ciudad, sino, pues ahora sí, la periferia en el centro, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces eso en términos de la ciudad es importante y en términos también del reconocimiento del conjunto de la ciudad, del valor del oriente de la ciudad. Sí, yo en lo personal tengo mucha esperanza, expectativa de que este gobierno vaya a seguir avanzando, consolidando grandes éxitos. A ti te tocó una gran labor, pues, un gran trabajo en este proceso de la campaña electoral, ¿no? Te nombró Clara coordinador. Secretario técnico del secretario técnico del grupo que iba a organizar el proyecto de gobierno junto con Alejandro Encinas. Así es, el presidente. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, ¿qué aprendiste? Primero un gran honor haber podido cumplir esa labor. Es un acercamiento a la inmensa complejidad de la ciudad, a la concatenación de sus problemáticas, a la gran diversidad de actores sociales y políticos que están presentes, pero también a la gran capacidad de iniciativa y propuesta de la sociedad. O sea, fue un contacto muy revelador y muy importante con la energía social y la creatividad y la capacidad de propuesta de la sociedad. Por eso articular el programa de gobierno fue una labor muy difícil. Lo que en ese momento candidata Clara Brugada presentó el 3 de marzo en el Auditorio Nacional, pues en realidad fue una síntesis de lo que teníamos. Claro. Pero teníamos más o menos 300 propuestas y vimos que era pues prácticamente inmanejable que en un evento público fuera a leer las 300 propuestas. Hubo que hacer una selección de lo que consideramos que en ese momento era más relevante, pero nos dio mucho gusto que fue muy bien recibido. Y creo que permitió elevar el nivel de la discusión sobre la ciudad. Por eso decíamos que Clara iba adelante en las encuestas y en las propuestas. ¿Cuáles son algunas de las propuestas más innovadoras en general? Y luego ya pasaremos a educación específicamente. Pero... Bueno, yo diría que de las cosas más innovadoras, reveladoras, primero es la idea de que vamos a avanzar en la construcción del estado de bienestar y en particular en uno de sus nuevos pilares, el sistema público de cuidados. Claro. Yo creo que esa es una contribución de la mayor importancia, una labor que además no terminará en 6 años, un enorme vacío en términos de cumplimiento de responsabilidades sociales del Estado y pues un derecho que la propia Constitución de la Ciudad de México, una novedad por cierto, reconoce como tal. Entonces, sistema público, cuidados, muy importante. Atención a la primera infancia. O sea, el hecho de que la política con perspectiva de trayectoria de vida es importante que se equilibre en las diferentes etapas de la vida. Entonces hay una cobertura pues, muy significativa, muy importante en población adulta mayor, en población infantil, pero no en primera infancia. Entonces en primera infancia se le va a meter una particular relevancia. Clara se ha declarado como una gobernante feminista y ambientalista. Por ende, ambas serán dimensiones muy importantes en todo el programa de gobierno y temas sustantivos. Uno de ellos es ampliar la mirada hacia la escala metropolitana. O sea, la ciudad real Claro. es la ciudad metropolitana.
Y en ese sentido, pues muchas de las grandes problemáticas que vivimos en la ciudad, pues son problemáticas que compartimos con las entidades vecinas, muy particularmente con el Estado de México. Por eso será una gran prioridad, cambiar el modelo de gestión del agua. El agua, por favor, ya, Es sálvenos. un Bueno, tema. por un lado, falta de agua y de repente exceso de agua, inundaciones. Y además, como decíamos con el nuevo secretario, pues el agua solo es noticia cuando hay problemas. Exacto. Cuando funciona normalmente, pues nadie se entera ni nadie se preocupa, pero sí necesitamos cambiar el modelo de gestión del agua, mucho más en una lógica de reciclaje, economía circular, aprovechamiento del agua de la ciudad. Es una labor de largo plazo, de carácter metropolitano, que nos parece sumamente importante. Se seguirá atendiendo la seguridad, fortaleciendo un modelo que hasta ahora ha resultado exitoso y ha dado resultados importantes, y al mismo tiempo fortaleciendo la participación ciudadana, la rendición de cuentas y todo lo que tiene que ver con la coordinación de los distintos ámbitos de la seguridad, e insistir en atender las causas. Por eso políticas en materia de juventud son muy importantes, recuperación del espacio público, creación de las 100 nuevas utopías, una gran red de servicios. 100 nuevas utopías. 100 nuevas utopías. En el primer año, bueno, los 6 años, supongo. ¿Cuántos? Sí, 6 años, por supuesto. 100 nuevas utopías, que ha sido una experiencia con repercusiones extraordinarias en términos de la dinámica de los territorios en Iztapalapa, del reconocimiento de la ciudad. Ahora la ciudad es conocida mucho por las utopías, lo cual ha sido una innovación transformadora de urbanismo social realmente fantástica. Hasta recientemente estuvieron en Bogotá, en Medellín, en Colombia, haciendo un intercambio ahí. Vi que Claras había viajado ahí. Porque en Colombia ha habido experiencias muy interesantes de recuperación urbana, pero déjame decirte algo, la misma gente que inició todo el proceso en Colombia considera que lo que se ha hecho en la Ciudad de México y particularmente en Iztapalapa es extraordinario y es el nuevo referente del urbanismo social en América Latina, de ese tamaño. Muy bien, te creo. Vamos a un breve corte para continuar después de unos breves anuncios en esta gran entrevista con el nuevo secretario de Educación de la Ciudad de México. No se vayan. Continuamos con nuestra entrevista con Pablo Yáñez. Gracias, Pablo. No, al contrario, gracias, John. Gracias a nuestra audiencia. Pues eres el nuevo secretario de Educación, Ciencia y Tecnología. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Qué es lo que podemos esperar las universidades, la sociedad en general en la propuesta de Clara Brugada, la educación cumple un papel clave, así como la ciencia, tecnología y la innovación, como una gran palanca del desarrollo y como un instrumento insustituible del bienestar. Entonces yo creo que es una entrada muy importante. Vamos a tener una relación muy cercana con la Federación, porque como bien lo sabes, es la responsable de la educación pública básica en la ciudad, para mejorar mucho el sistema educativo en varios ámbitos. Por un lado está el ámbito de la infraestructura, en donde queremos hacer intervenciones mayores. Claro. No solo pequeñas modificaciones que siempre son valiosas, importantes, pero sí dotar de una infraestructura mucho más potente, mucho más adecuada, atractiva, bella, mejorar sustancialmente el entorno educativo en la ciudad. Pero planteamos que también tiene que ser una educación significativa y una educación que además cumplirá un papel dentro del sistema público de cuidados. Nosotros somos de la opinión de que hay que avanzar hacia un sistema de escuelas de tiempo completo, que hay que avanzar hacia dotar de aprendizajes muy significativos a los niños, los jóvenes. La jefa de gobierno trae la propuesta de dar un gran impulso a las actividades artísticas en las escuelas, a las actividades deportivas, al desarrollo de la curiosidad científica, tecnológica, el conocimiento de idiomas. Y todo en las horas extras que llegamos en la tarde, que se van agregando. Creemos que hay que ampliarlo, vamos a platicarlo con la federación, tendrá que hacerse un acuerdo con el magisterio, pero sí nos parece que necesitamos avanzar hacia un esquema de este tipo, que es un esquema
que favorece a las niñas y a los niños, pero que también permite abatir pobreza de tiempo, fundamentalmente de las mujeres. Claro. Por eso digo que cumplirá una función clave dentro del sistema público de cuidados. Algo que ya había yo mencionado, pero que me gustaría insistir, es la importancia de elevar significativamente la cobertura de la educación inicial, o sea, de 6 meses a 3 años. ¿Por qué? Porque pues, está demostrado que esos primeros 1000 días de la vida son cruciales en el desarrollo de capacidades cognitivas, socioemocionales, etcétera, y hoy por hoy realmente la cobertura en la ciudad y en el país en este sentido es muy baja. Y es un primer factor de construcción de desigualdades, porque quien tiene acceso a ello, pues generalmente son hogares que están en capacidad de pagar esos servicios. Entonces nos parece que educación inicial es muy importante. Educación a lo largo de la vida, educación para la vida, para el trabajo y para la ciudadanía. No concebir esta visión instrumentalista de que la educación es solo un proceso de capacitación para el empleo. Claro que tiene que cumplir una función en términos de la inserción en los mercados laborales, pero la educación es mucho más que eso. Y es un fin y es un medio. Tener una sociedad cada vez más educada, más culta, más informada, pues nos hace una sociedad mejor y nos permite además construir una democracia mucho más profunda. Y tenemos que seguir abatiendo el rezago escolar y las desigualdades que hay en el sistema educativo. Tenemos todavía un porcentaje de la población en condición de analfabetismo, fundamentalmente concentrado en mujeres de más de 50 años. Necesitamos plena inclusión educativa de pueblos y comunidades indígenas desde una perspectiva de pertinencia cultural. Necesitamos que haya plena integración educativa de las personas con discapacidad, ofrecer oportunidades para continuar estudiando a las personas mayores, profundizar lo que ya se hace a través de pilares, que es la posibilidad de finalizar los estudios de bachillerato y terminar con una mejora en el desempeño educativo, en la capacidad de aprender, en el desarrollo de las capacidades socioemocionales, en hacer de la educación un gran instrumento de igualación social, recolocar a la educación pública en el centro y como la mejor educación a la cual uno puede acceder y aprender a aprender, aprender a desaprender. La educación no puede avanzar sin emoción, sin interés, sin alegría, y en ese sentido nos parece muy importante que la educación tenga cobertura universal, haya posibilidad de efectivamente acceso al ejercicio de que es un derecho y que pues la educación sirva para aprender a pensar más que obedecer y aprender a colaborar más que a competir. Ahora dices, la escuela primaria básica no toca la administración directa, aunque sí pueden complementar, bueno, tienen responsabilidad sobre las escuelas, infraestructura, podrían ofrecer actividades en las tardes y complementar la educación. Pero ya para la preparatoria, medio superior, sí ya toca la política educativa a la Ciudad de México. Se han construido ¿cuántas 28 prepas desde que llegó la izquierda, desde 97 28, para acá? 28. ¿Cuántos había antes? Del Instituto de Educación Media Superior, no, cuando entró el gobierno de la ciudad no tenía ninguna. Ninguna, ¿verdad? Incluso o sea, la Ciudad de México no tenía una sola preparatoria. En estos años se han construido 28, casi uno por año. Incluso, déjame decirte algo hasta curioso, la arquitectura institucional refleja mucho el contenido sustantivo de las políticas. Cuando llega el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de gobierno, la Secretaría encargada de lo social, que estuvo presidido por la doctora Clara Hussitman, era la Secretaría de Educación, Salud, Desarrollo Social, tenía el Instituto de Cultura, bueno, hasta la Dirección General de Zoológicos. Eso reflejaba pues una política social extraordinariamente acotada. Y estos han sido 25 años de construcción de una política social mucho más diversificada, con una creación de instituciones ad hoc
Por eso hay una Secretaría de Educación, y ahora Educación, Ciencia, Tecnología, hay una Secretaría de Cultura, hay una Secretaría de Salud, la Dirección General de Zoológicos pasó a la Secretaría de Medio Ambiente, pero revela efectivamente que era una cosa muy modesta, muy limitada, muy residual. Lo que ha hecho los gobiernos de la Ciudad de México es construir una política social robusta, diversificada y con creciente influencia en los debates nacionales e internacionales, lo cual es muy importante. Pero ahora hay 28 preparatorias. Por cierto, otra vez el papel del movimiento popular en esto. La primera preparatoria se construyó en función de una lucha que se dio en Iztapalapa para la creación de la prepa libre en lo que era el antiguo inmueble de la cárcel de Santa Marta Catitla. Ahí empezó este proceso, muy producto de una lucha social que quería reconvertir una prisión en un centro educativo. Y ahí participaba Clara desde ese momento. Exactamente. Y desde ese momento se logró y ahora pues tenemos ya un sistema muy amplio, con instalaciones bellísimas, por cierto. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a las instalaciones del Instituto de Educación Media Superior, encontrarán pues toda una concepción de que lo público debe ser lo mejor. Y entonces, excelentes instalaciones, un modelo educativo innovador y que ya pues tiene una cobertura de poco más de 31,000 estudiantes. ¿Y ustedes están buscando construir más prepas para garantizar la cobertura La idea universal? es ampliarla. Creemos que además la política social debe ir acompañada, debe transitar junto con la transición demográfica. Y entonces, evidentemente, ahora tenemos un perfil sociodemográfico distinto del que teníamos hace 25 años y tenemos una demanda de educación media superior y superior creciente por las propias expectativas que va construyendo la sociedad, pero también por el propio cambio demográfico. Y en ese sentido, sí se está planteando avanzar hacia un sistema de educación media superior más amplio, más territorializado, más cercano a los domicilios de las personas, que nos parece que la descentralización en términos de políticas de proximidad es algo fundamental. Casi decimos, lo que no está cerca no existe. Eso es muy importante. Aquí hemos entrevistado a muchos estudiantes de la UNAM, colaboradores de Goya, por ejemplo, el periódico que fundamos desde el programa Democracia, y luego nos cuentan que sí tienen que viajar hasta 2 horas. Sí, hasta es un problema muy serio. Y a ver, en este tema del ingreso al sistema medio superior, Clara Brugada, tú mismo en la campaña hablaban de hacer algunas modificaciones del examen de ingreso, del famoso Comipems, ¿no? Incluso se hablaba de eventualmente desaparecerlo si es que se garantizara este acceso universal. ¿Qué es lo que están pensando para reducir un poco la angustia, el estrés de los chavos? Exacto, lo que debiera ser un momento de emoción se vuelve en un momento de sufrimiento y es muy impresionante la expectativa social que hay. A mí me ha tocado pasar muchas veces por las sedes donde se están haciendo los exámenes y están las familias afuera. Claro. Están las familias esperanzadas, familias con letreros que dicen, concéntrate, tú puedes, aquí te esperamos. Es emocionante, es una cosa que realmente sacude. Entonces, la idea es cómo construimos un nuevo consenso del sistema o del ecosistema educativo de la ciudad para que haya menos sesgos, menos exclusiones y podamos efectivamente garantizar acceso universal y acceso universal a la mejor educación, que eso también nos parece sumamente importante. Entonces, el tema de acceso universal nos parece fundamental y pues lo que tenemos que construir es un gran acuerdo en la ciudad y yo diría también en la zona metropolitana, porque también es una problemática metropolitana para garantizar este acceso. Sí, porque involucra la UNAM, el POLI, el bachilleres, CONALEPS, o sea, ¿cuántas instituciones? Hay 18 subsistemas de educación media superior en la ciudad y la zona metropolitana. Entonces, un poco entender la enorme dificultad que esto tiene, pero pues lo fundamental es la posibilidad del acceso, la posibilidad del acceso a educación pertinente, de calidad, para todas las y los jóvenes,
y que efectivamente sea un momento de fiesta y no un momento de angustia, ¿no? A ver, a nivel superior también tenemos nuevas instituciones muy importantes, resultado de estas últimas décadas de gobiernos, la UACM, primero, y más recientemente la Rosario Castellanos. Y la Universidad de la Salud. La Universidad de la Salud. Estuvo aquí Alma Herrera hace unos meses diciéndome que la Rosario Castellanos tiene ya unos 50,000 alumnos. 51,000. Una cosa impresionante, en como 2, 3 años de existencia, ¿no? Sí, 4 años. 4 años. Pandemia de por medio, ¿eh? Claro. No olvidemos ese punto, ¿eh? Y la UACM también tiene unos 20, 30,000, no sé cuántos. Ya va para 20 y tantos porque nació precisamente con el gobierno de Andrés Manuel. De Andrés Manuel en 2001, 2002. Sí, pero la cantidad de alumnos son como 20,000, ¿o cuántos son? Tengo el dato como 18,000 aproximadamente. Por ahí. Pues que no es poco, ¿eh? No, nada, de ninguna manera, son dos grandes instituciones. Claudia Sheinbaum ha hablado de nacionalizar la Rosario Castellanos. Eso generaría espacio para hacer otra universidad de la Ciudad de México. ¿O cómo estás pensando garantizar también ese acceso universal en la Ciudad de México? O sea, ha subido afortunadamente la cobertura de educación media superior y superior en la Ciudad de México, en buena medida por estos esfuerzos, que son esfuerzos muy relevantes. Creemos que además se abre una oportunidad muy buena en términos de una política nacional de ampliación de la cobertura de la educación superior, porque también la presión que hay de ingreso en la Ciudad de México tiene que ver con que en muchos estados tampoco hay suficientes alternativas. Entonces y aquí recibimos muchos también de fuera de la Ciudad de México. Y está bien, y esta es la capital de la República y es el hogar de todas las mexicanas y los mexicanos, pero efectivamente en la medida en que se ofrezcan mucho más alternativas en las propias entidades federativas, pues esto también permite, si me lo permites decir así, cerrar una brecha territorial de desigualdad en términos de acceso a la educación superior. Entonces, la educación es un elemento central del proyecto de gobierno de Clara Brugada y como podrás ver, pues estamos viendo el ciclo completo, estamos pensando desde la inicial hasta cómo ampliamos la cobertura en educación universitaria y también atender a ciertos aspectos de la población universitaria como algunos apoyos que se requieren para la continuidad de los estudios. Se está planteando una transferencia, una contribución para todos los estudiantes de educación pública superior de la Ciudad de México para por lo menos sufragar algunos de los gastos. Pensamos que en buena medida parte de este gasto se va a ir en los gastos de transporte, por eso que platicábamos de la movilidad. Bueno, un reclamo histórico de 68 del salario estudiantil. Tú mismo has publicado algunas cosas sobre sobre la renta básica universal. La renta básica universal, pues es un paso a la juventud, por lo menos que tenga. Bueno, Clara está planteando el ingreso básico universal a partir de los 57 años, previo al acceso a la expansión que va a haber de la pensión de adultos mayores a los 60 años. Magnífico. Otro ámbito es el de la ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué tienes pensado en esa materia? Bueno, asumimos que la Ciudad de México tiene el tejido de investigación, desarrollo tecnológico y científico más importante del país. Hay que seguirlo consolidando. Durante este gobierno, particularmente con la doctora Rosaura Ruiz, impulsó esto a la red ECOS, que nos parece un esfuerzo colaborativo muy importante entre los diversos actores que intervienen en las cadenas de desarrollo científico y de innovación. Vamos a fortalecer la red ECOS, vamos a tener una relación muy fluida con todas las centros de investigación, instituciones académicas, universidades de la ciudad, en función de construir procesos que nos ayuden a producción de conocimiento para avanzar en la resolución de los principales problemas públicos de la ciudad. Entonces, es un elemento central. Otro elemento fundamental es que consideramos el desarrollo científico y tecnológico como condición del desarrollo, o por así decirlo de otra manera. El nuevo nombre del subdesarrollo es el rezago tecnológico. Entonces, el derecho humano a la ciencia, como está en la Constitución, acceso universal a la ciencia, acceso abierto y libre al conocimiento, pero necesitamos
densificar mucho más en términos de conocimiento, de producción científica, de tecnología, los procesos productivos de la ciudad y los desempeños institucionales. Entonces, queremos una política de ciencia, tecnología e innovación robusta, potente, ya tenemos avances importantes, le vamos a dar mucha fuerza al Centro de Desarrollo en Innovación y Tecnología que tenemos en Vallejo, proyectos con algunas instituciones académicas como el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento, el Centro de Articulación para la Autosuficiencia Alimentaria que tenemos también con otras universidades, y asumimos que las nuevas políticas públicas requieren de un contenido de conocimiento, tecnología, densidad mayor para ser más exitosas en un mundo tan complejo como el que estamos enfrentando. Y como dices, vas a tener a Rosario Ruiz de contraparte en el Nacional, magnífico, que viene justo aquí de la UNAM y viene y de tu Sectei, posición, además. así es. Así que van a ser un gran equipo y vamos a un segundo corte, regresamos en unos minutitos para continuar con esta conversación muy importante con el nuevo secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. No se vayan. Pues aquí seguimos con Pablo Llanes. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Mira, esta ciudad la gozamos, la sufrimos todas con tanta complejidad que tiene. ¿Cómo imaginas el futuro de la ciudad? O sea, ¿realmente crees que podemos generar una nueva etapa en, estos 6 años, 10, 20? O sea, el derecho a la ciudad, o sea, realmente que la ciudad sea un lugar de convivencia armónica, o sea, ¿esto es posible? ¿Cuál es su visión de largo plazo, pues? Pues yo no tengo duda de que es posible y que se va a lograr, ¿eh? Inclusive es interesante cómo uno en el día a día, pues un poco pierde la dimensión de los cambios que ya están sucediendo. Claro. Y uno como que piensa que las cosas no cambian suficientemente o no cambian suficientemente rápido. Personas que han vivido en la Ciudad de México y regresan años después, se quedan asombradas. Dicen, caray, qué cambios ha habido en la movilidad, en el espacio público, en la oferta cultural. Entonces la ciudad ha estado cambiando y se ha convertido en un espacio extraordinariamente dinámico, yo diría magnético, atractivo, que tiene creciente reconocimiento internacional, sí, que se está viendo como un lugar de destino, ya sea para residencia permanente o temporal. Entonces yo creo que la ciudad ha venido cambiando mucho. Y uno cuando visita otras ciudades dice, caray, pero como que establece puntos de comparación. Entonces yo creo que sí, por supuesto que sí. Ahora, tenemos muchos retos pendientes, tenemos muchos desafíos que están ahí sobre la mesa y pues también no debe asombrarnos que los procesos de cambio no son lineales sino geométricos. Y entonces un pequeño cambio siempre demanda un cambio más grande del anterior. Claro. O sea, esta es una dinámica extremadamente positiva de los procesos de transformación, Sí. que se amplía el abanico de la demanda, de la aspiración, de la expectativa. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues una sociedad cada vez más demandante, una sociedad que no quiere resignarse a las expectativas disminuidas. Sí, una metáfora, ¿no? Uno pones a arreglar la sala, ¿no? Pintas las paredes y luego de repente te das cuenta que el piso también hay que arreglarlo, luego también, ¿no? O sea, una vez que empiezas a avanzar te das cuenta de todo lo que falta para seguir avanzando, ¿no? Yo siento que sí estamos así, mira, hasta ha generado otros problemas ese tema de la atractividad de la Ciudad de México, ya la migración, profesionista, de gentrificación, y cosas de ese tipo, claro. Eso. Entonces, ahora yo me gusta decir que en política pública muchas veces las soluciones de hoy son los problemas de mañana y eso hay que buscarle nuevas soluciones y esto es un poco pues la dialéctica de la política pública y así hay que acostumbrarse a que es y que lo fundamental es tener una sociedad cada vez más demandante y un gobierno con cada vez más capacidad de respuesta. Ese es el problema, el círculo virtuoso que hay que construir. Sí, muy bien. Ahora, tú has trabajado muchas cuestiones urbanas, pero también has tenido una perspectiva mucho más amplia. Estuviste estos años en la CEPAL. Así es.
desde México, ¿verdad? En la oficina. Sí, la oficina subregional que cubre 10 países, Centroamérica, Cuba, Haití, República Dominicana y México. Te tocó durante la pandemia. Sí. Y pudiste ver directamente, estar midiendo el impacto social, educativo, político, económico, en todos los sentidos de la pandemia, que me parece que seguimos sufriendo hoy, ¿no? Aún ya 4 años después de la llegada de la pandemia, seguimos sin superar totalmente ese bache, ¿verdad? Y un bachezote, o sea, que es una cosa tremenda en la que yo creo que todavía hace falta hacer un recuento de todo lo que significó. A mí me gusta mucho la aproximación de Ignacio Ramonet, cuando decía que la pandemia no es un hecho sanitario, sino un hecho social total, Claro. que implica todos los órdenes de la vida social. Y efectivamente fue un fenómeno de extraordinario impacto que tiene secuelas y consecuencias de corto plazo y también de largo plazo. Ha habido una transformación de los hábitos laborales en muchos lugares, de las relaciones internas en los hogares, se dispararon nuevas actividades económicas, se dispararon también nuevos mecanismos de movilidad. Por ejemplo, es muy interesante cómo la gran cantidad de motocicletas que hay ahora en la ciudad tuvieron un punto de inflexión importantísimo durante la pandemia. Y claro, está lo que en términos estrictamente médicos se denomina el COVID largo, que pues son secuelas que persisten en algunas personas a lo largo de muchos años. Y la salud mental. La salud mental y además terrible. El reconocimiento de la salud mental como problema público. Yo creo que ese es un elemento positivo, sí, muy importante y es otra de las dimensiones en las que el gobierno de Clara Brugada va a trabajar con mucha intensidad. Pero a mí me gusta insistir en esta idea de que la educación tiene un COVID largo. O sea, las secuelas en términos de los procesos de aprendizaje, de socialización, de desarrollo de capacidades psicoemocionales que implicó la pandemia son muy duraderas. Todos los que hemos dado clases nos damos cuenta de las dificultades que representó en términos del aprendizaje y en algunos casos de aprendizajes muy básicos, pues el hecho de haber tenido que pasar con los problemas y limitaciones que tenga de la educación presencial a la educación virtual o en línea. Entonces, ahí hay un tema que hay que abordar. En el caso de niños de los primeros años de primaria, es un asunto que hay que revisar porque efectivamente pues no tuvieron la misma oportunidad de acceso a aprendizaje, socialización, vinculación que generaciones previas. Entonces el tema educativo es muy importante. Pero en la CEPAL publicamos arrastrando un trabajo que se llama El Gran Apagón Educativo. A ver. Y las implicaciones que esto tuvo en toda América Latina, el cierre de las escuelas, el cierre de las instalaciones, la muy desigual manera en que se accede a los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación, porque reveló desigualdades muy grandes. O sea, hay de conectividad a conectividad. La conectividad que realmente permite acceder a más conocimientos es la que garantiza estabilidad y banda ancha. Pero si tú no tienes banda ancha y lo que tienes solo es un celular intermitente que hay que compartir con 4 hermanos, pues evidentemente ahí estamos ante un tema de desigualdad muy importante. Entonces, el tema educativo sí es un tema que quedó muy afectado por la pandemia y nos va a llevar varios años poderlo superar. Seguimos sufriendo los estragos, entonces, porque uno pensaría que, bueno, fue un golpe, una herida, ya se curó y seguimos adelante, pero hay todavía cicatrices o incluso heridas abiertas. Hay rezagos en los procesos de aprendizaje y en algunos aprendizajes cruciales, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Bueno, pues ahí se están llevando a cabo, primero un diagnóstico de cuál es la situación real y todos los procesos de superación de estos rezagos, estas brechas, estos déficits en los procesos de aprendizaje que significó pues el gran apagón educativo, como le llamamos en su momento en la CEPAL. El tema de la digitalidad también es muy importante porque ya de por sí estaban fortaleciéndose estas grandes empresas y estas plataformas
antes de la pandemia, pero con esos 2 años, ¡fum!, ¿no? Pasamos a la educación virtual, que tiene muchas ventajas, ¿no? Cursos a distancia, internacionales, etcétera, pero también afectan un poco el aprendizaje, vuelve a los jóvenes, los niños más adictos, yo creo que es la palabra correcta, la adicción a las redes sociales. ¿Y qué se puede hacer ahora como una especie de alfabetización, educación digital desde las mismas escuelas? Es algo también Hay todo un debate sobre la ciudadanía digital, que a mí me parece que es y los derechos digitales. Yo creo que es un asunto muy, muy importante. Están cambiando muy profundamente las reglas del juego. Y además en una velocidad que nos cuesta procesar. Es evidente que hay un déficit de regulatorio y de política pública en este enorme ámbito. Es muy sabido que el modelo de negocios basado en la construcción de algoritmos pues tiene muchas implicaciones. Algunos han hablado ahora de que estamos en la era del capitalismo de vigilancia, o en la algoritmocracia, que es ahora la dictadura de los algoritmos. Entonces, ahí hay un enorme tema de política global que tenemos que abordar y revisar, conocer y aprovechar todas las bondades de la conectividad, pero fortalecer la comunicación. Y no es lo mismo conectividad que comunicación, ya lo decía en su momento Zygmunt Bauman. Sí, claro, estamos cada vez más conectados, pero solos también. Sí, es una la gran paradoja. Así lo decía muy duramente Zygmunt Bauman, que vivimos en la sociedad de la conectividad y la incomunicación. Y en la educación es fundamental no solo el acceso a información, sino el desarrollo de las capacidades psicoemocionales. Y esas capacidades no se van a desarrollar en línea. Claro. Se tienen que desarrollar en el contacto, la interacción, la aprehensión a la convivencia, el desarrollo de la empatía, etcétera, ¿no? Porque la educación es una educación para la vida, o sea, no simplemente es una educación para obtener información, para obtener un empleo, es algo mucho más profundo, mucho más complejo. En algunos ámbitos en el mundo, estaba leyendo una cosa sobre Francia, están ya considerando prohibir celulares en todo el sistema educativo. O sea que obviamente a veces los chavos necesitan para seguridad comunicarse por fuera, pero que las aulas sean absolutamente analógicas, sería muy radical, no sé, pero tenemos que pensar creativamente Ahora, cómo... Yo diría que aquí nos pone ante un tema muy interesante, que es el papel del progreso tecnológico en el desarrollo. Y el gran desafío ahora es cómo hacemos compatibles y convergentes el progreso tecnológico con el progreso social. Es decir, cómo tenemos procesos porque la revolución tecnológica lo que está cambiando es el modo de producir, de consumir, de intercambiar, de habitar, de movilizarse. Está cambiando el conjunto de las relaciones sociales. Por eso es una revolución, porque impacta el conjunto de la estructura económica y social. Pero ¿cómo logramos que todo este cambio tecnológico significa más bienestar, significa más libertades para las personas, significa más autonomía, más cohesión de las comunidades? ¿Cómo empresas que tienen altos estándares tecnológicos tengan al mismo tiempo los más altos estándares laborales y ambientales? Entonces, esto nos está colocando en un momento particularmente complejo, en el cual la idea de que el cambio tecnológico por sí mismo es el motor del cambio y del progreso social, no es así. El cambio tecnológico puede traer enormes beneficios, pero también puede implicar la perpetuación e incluso la profundización de grandes desigualdades y exclusiones. Yo creo que el tema de la soberanía es lo central, porque estas empresas son todos extranjeras, ¿no? Desde Telegram hasta Google, YouTube, Facebook, Zoom, desarrollar nuestras propias plataformas, propias tecnologías, defender nuestros derechos. Aquí en el programa Democracia, Justicia y Sociedad presentamos ya un decálogo de los derechos digitales. Es muy importante. Y trabajando con el Senado de la República, ya incluso desarrollamos una iniciativa de reforma a unos 14 leyes, ¿no? Para ir teniendo cierta regulación
dentro del sistema jurídico nacional, porque ahorita no hay nada. Es una zona absolutamente desregulada, una ley de Sí, la claro. selva. Se ha planteado también, por ejemplo, la necesidad de la transparencia algorítmica, se llama. Claro. O sea, cómo se construyen los algoritmos, de qué manera se articulan, cómo influyen en la vida social, cómo uno es proveedor gratuito de datos, todo lo hemos visto, ¿verdad? Tú pones un tema en Facebook y a los 15 minutos llegando publicidad de ese tema. Así es, pero eso es porque es o el luego hasta nada más mecanismo, estás hablando, el micrófono te detecta, el modelo ¿no? de negocios, ¿no? Ahora decían en esta época de las transmisiones virtuales, aquí siempre son muy ingeniosos los estudiantes de la UNAM, que ya en la UNAM no hubo semestres, sino sumestres, Claro. que es ahora una nueva manera. Pero yo sí creo que estamos ante un tema de muchísima relevancia, y ha señalado algo que es importante. Primero, la necesidad de un proceso regulatorio a escala global. Si nos damos cuenta, está habiendo muchos conflictos entre los estados y las grandes empresas de plataforma tecnológica. Bueno, acaba de suceder en estos días, hace semanas en Brasil, pero no es una cosa infrecuente. Entonces, ahí hay un elemento central. Pero el otro elemento central es que el desarrollo tecnológico es el desarrollo de capacidades endógenas, porque si no lo que te vuelves es simplemente consumidor de tecnología. Y la gran redistribución de la División Internacional del Trabajo y la gran competencia geoestratégica, por ejemplo, entre los Estados Unidos y China, es la carrera tecnológica, pero es la capacidad de crear tu propia tecnología. En la medida en que sigamos en una situación de débil capacidad de producción tecnológica propia, de poco desarrollo de capacidades endógenas, pues evidentemente estás destinado a una posición subordinada y periférica. Muy bien, estimado Pablo. Nos queda 1 minuto y medio, un mensaje para la UNAM, para los estudiantes de la UNAM, esta casa de estudios que te recibe con muchísimo gusto. No, pues asumir que la UNAM es un espacio fundamental de interlocución para el gobierno de Clara Brugada. Además, pues un orgullo que la UNAM tenga la gran mayoría de sus instalaciones en la Ciudad de México, que se va a desarrollar una política de mucho vínculo, de mucha colaboración, que vamos a fortalecer la red ECOS, que vamos a construir de manera colaborativa y participativa el programa especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, y ahí el papel de la UNAM es fundamental y es también insustituible. Pues muchas gracias, estimadísimo Pablo, un lujo. Gracias, gracias John, y seguimos conversando sobre estos temas. Por favor, regresa unos meses para que nos reportes los avances y enhorabuena, y deseamos todo lo mejor a ti, a Clara Brugada y a todo el equipo que va entrando ahora el gobierno de la Ciudad. Y también lo mejor para la UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para nuestro muy generoso público, siempre atentos todos los domingos aquí a los Diálogos por la Democracia TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días.